Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Sí se oye bien? Porque no. Bien. Qué bueno que estamos aquí, en este lugar ¿qué creen? Que nada más falta la evidencia física para decir, ya es nuestro. Bien. Cuando me invitaron hace tiempo a traer palabra, me puse tan nervioso que no sabía qué hacer. ¿De verdad? Como muchos de los que se paran aquí, ¿sí? Que el Señor los manda para acá, como que así. Bueno, así me siento ahorita. Pero ese no es el caso. El caso es que preparar un tema es algo muy difícil. Entonces opté por tratar de traducir lo que la palabra de Dios dice al respecto de los versículos que están en la Biblia, interpretarlos, compartirlos y tratar de sacar la enseñanza que está entre líneas. Y bien, como ustedes saben, mi óptica es tratar de conocer a Dios y compartirlo con ustedes, ¿sí? Y esta es la última parte que vamos a ver, de tratar de conocer a Dios desde el punto de vista del apóstol Santiago. Y nos corresponde en esta mañana platicar acerca del capítulo 5. ¿Sí? A manera de introducción, les ruego una disculpa, por favor. En la semana estuve bien mal de la garganta y creo que todavía hay algo por ahí. Dice así, la epístola de Santiago en su capítulo 5 aborda dos temas importantes. ¿Sí? Las riquezas y la venida del Señor. Si bien es cierto que nosotros no somos ricos en efectivo, en materiales, sí somos ricos en bendiciones de parte de Dios. Pero si recordamos a el versículo, bueno, la cita es segunda de Timoteo 3:16. Toda palabra es útil para, ustedes se la saben mejor que yo, les dejo la referencia y léanla. En base a eso, sí, es lo que queremos platicar. Bien, Santiago se dirige al hombre rico que tiene posesiones en este mundo y que no considera a los pobres, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros no nos enmarcamos en ese cuadro moral, dice la Biblia que toda enseñanza es útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces tomemos lo que corresponde y, como dijo Mario en su oración, tengámoslo a flor de labios para compartir con aquellos que a lo mejor están incurriendo en lo que vamos a ver, o que aquellos que pueden recibir este mensaje para mejorar. Todos sabemos que un hombre pobre puede ser tan malo como cualquier otro, pero las riquezas son un peligro cierto para nosotros, porque ellas nutren el orgullo y tienden a predisponer el corazón a alejarse de los pobres con quienes el Señor se asoció en este mundo. Y si recordamos recordamos Mateo 5, dice, bienaventurados los pobres, hace referencia a los pobres de espíritu, ¿sí? Pero eso es a lo que se refiere aquí, con que los pobres con los que el Señor, gracias mi hermana, se asoció en este mundo. Santiago exhorta al cristiano a ser paciente. En el segundo punto que vamos a ver, exhorta al cristiano a ser paciente y sumiso ante el mal exterior hasta la venida del Señor. Así como el mismo Cristo, quien hizo el bien y sufrió y esperó pacientemente, así debe caminar el cristiano en sus pasos, tomado de la mano de Dios, que al final de cuentas es a lo que venimos nosotros aquí, a crecer en lo espiritual, para poder aspirar mañana o pasado a llegar a nuestra tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, si estamos de acuerdo y a manera de introducción fue esto, entonces vamos a comenzar. Contra los ricos opresores. Santiago 5:1, no nos vamos a salir de Santiago 5:1, si acaso para citar otro versículo como apoyo, ¿sí? Versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí vale preguntarse a quién le hablaba Santiago.
¿A los ricos impíos de su tiempo o de algún día futuro como el nuestro? Estaba más bien pronunciando una advertencia a los ricos de su tiempo, lo cual tendría una aplicación para cualquier época y seguramente para nuestro tiempo. ¿Sí? Bien. Timoteo nos enseña en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en muchas ocasiones hemos escuchado en este lugar, de parte de mi hermano Aarón y de José Luis y de el hermano Abundio y de todos los a los que el Señor nos ha traído a este lugar a traer mensaje, hemos escuchado esto, ¿sí? Que hagamos mejor tesoros en el cielo y no en la tierra, ¿sí? Y si el Señor, y déjeme decirle algo, porque todos alguna vez quizá hemos soñado con sacarnos la lotería, aunque no juguemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién se ríe? El que se ríe es porque sabe algo de eso. ¿Sí? Entonces, y llegamos a pensar, y si me saco la lotería, ¿qué voy a comprar? ¿Sí? ¿Qué voy a comprar? Y divagamos, soñamos despiertos, pero el Señor no nos hace caso. Entonces, si mañana o pasado Dios lo bendice de esta manera, con riqueza, con algo más de lo que necesita para vivir bien, compártalo, mi hermano. No haga lo que dice aquí. Bien. El Señor habla, Santiago habla de las riquezas podridas. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Ya me estaba apuntando, ¿verdad? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y esto nos regresa un poquito allá en las parábolas de Lázaro y el hombre rico, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa parábola? El hombre rico hacía banquetes todos los días y comía opíparamente y Lázaro estaba a la puerta, ¿sí? Y lo único que hacía el hombre rico era dejarlo que se alimentara de las migajas que caían de su mesa. Pero cuando mueren los dos, ¿a dónde va uno y a dónde va el otro? A eso hace referencia. A Dios no le gustan las riquezas podridas. Y déjeme decirle algo, cualquier cosa que esté fuera de lo que dice Génesis 3:19 son riquezas podridas. Génesis 3:19, si alguien lo tiene a la mano, no lo traigo en la presentación. Si mal no recuerdo, habla de que comerás el pan con el sudor de tu rostro. Todo lo que no sea bien habido o derive de nuestro trabajo y haya sido, puede ser de mala procedencia, y todo eso es riqueza podrida. El dinero mal habido es un dinero maldito, incluso si lo recibe como herencia, si su origen fue malo y usted lo recibe buenamente como herencia, también es dinero podrido y no edifica. La palabra podrido en el griego original es la raíz griega sepo, que significa podrido, corrupto. Ahí viene sepsis y asepsia y todas esas cosas, ¿verdad? Bien, también habló sobre la injusticia social derivada de la riqueza mal habida o la riqueza mórbida, vamos a llamarle, ¿sí? En el versículo 4 del capítulo 5 nos dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sí? Habla de una situación que, créame, en la actualidad está vigente. Personalmente conocí a una persona, válgame la redundancia, que su único trabajo era pagar a una dependencia del gobierno, y cuando llegaba la fecha y era fin de semana, mañosamente lo que hacía era salir temprano con todo el recurso, hacer que trabajaba y llevárselo a su casa. Y les decía: al que quiera cobrar, que vaya a mi casa, ahí le pago. Y por supuesto que ahí le pagaba, ¿verdad? Entonces, está escrito, son riquezas podridas, es una injusticia, y el Señor es justo.
El Señor condena todo eso. Santiago hace un señalamiento. Los ricos habían obtenido parte de su riqueza tras oprimir y defraudar a las personas que trabajaban para ellos, una práctica que es objeto de prohibiciones estrictas en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver en Levítico 19:13. Dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Parece que esa persona no conocía ese versículo. Es más, parece que esa persona no conocía a Dios. Si lo conociera, no lo hubiera hecho. También exhorta y habla sobre los placeres. Más que exhortar, creo que denuncia y condena. Santiago 5:5 nos dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Y a los que hemos tenido contacto por ahí en el rancho, ¿cuándo es el día o cuál es la señal que tenemos de comer carnitas? Cuando el marranito está gordito, ¿verdad? Entonces, es lo que está hablando, ¿sí? Engorda su corazón con cosas malas, como si fuera el día de matanza. Aquí vemos que los ricos estaban gastando su dinero de una manera malvada y pecaminosa, y hacemos otra vez referencia a la parábola del hombre rico y Lázaro, y la otra parábola de aquel hombre rico que pretendía ampliar sus graneros para guardar más y más y más y más, pero nada más pretendió porque nunca llegó, ¿verdad? Esa noche le pidieron su alma. Entonces aquí viene la enseñanza. Si alguien está decidido a vivir solamente para esta vida, yo sé que ninguno de nosotros, como si no hubiera una vida eterna, debería asegurarse de disfrutarla bien, aunque Dios dice que es insensato. Y aquí es donde entra nuestra participación, donde comienza nuestra participación, en tomar esta esencia, guardarla y tenerla a flor de labios, para que mañana o pasado que nos encontremos una persona, porque las hay, y seguramente más de uno de ustedes conoce a alguien en ese sentido, comparta lo que Dios dice. Comparta lo que Dios dice, y ahí tenemos los ejemplos: Lázaro y el hombre rico y el otro hombre rico de los graneros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien incurre en esas circunstancias? Santiago 5:6 nos dice: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué pasaría en aquellas épocas? No lo sé. Nada más sabemos lo que refiere la Biblia. En su lucha por adquirir más riquezas, los ricos usaban su influencia en los tribunales de justicia. Si cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, es una dioincidencia. De manera que eran culpables de llevar condenación e incluso la muerte a personas inocentes sin que estos ofrecieran resistencia. ¿Sí? Cualquier parecido con las reformas estructurales de nuestro señor presidente no salió de ahí, es una coincidencia. Bueno, con relación a la riqueza, eso es lo que nos dice Santiago, y es lo que el Señor inspiró a Santiago en un momento determinado para escribir al respecto. Recordemos que la epístola de Santiago fue escrita para todos los judíos en la dispersión, y nos alcanza a nosotros por extensión. ¿Sale? Bien, con relación a la paciencia, en el versículo 7 tenemos: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y aquí, como Pablo nos enseñó, debemos aplicar el entendimiento. Pablo nos exhorta a que alabemos con entendimiento, que hablemos con entendimiento, que leamos con entendimiento, ¿sí? Y todo lo hagamos con entendimiento. Y si mañana o pasado a usted se le ocurre visitar las enciclopedias, más de una va a decir que el entendimiento es una potestad del corazón. Literalmente así dice, si mal no recuerdo, si no es Wikipedia, es Word Reference en internet, pero dice, es una potestad del corazón, y el único que nos da esa potestad o autoridad en el corazón es el que vive adentro, ¿sí? Y debe ser el Espíritu Santo. Entonces el entendimiento nos lo da Dios para
para descifrar, para discernir, para extractar lo que hay entre líneas en la palabra de Dios. Y nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Y nos pone de ejemplo: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El objetivo es esperar el fruto. El requisito es la lluvia temprana para preparar la tierra y sembrar, y la lluvia tardía para madurar el fruto y poder cosechar. Igual a nosotros nos dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Ese es el objetivo, la venida del Señor. No lo que pase aquí, en el transcurso de si viene o morimos. No. Tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso, tener paciencia hasta la venida del Señor, si lo alcanzamos a ver venir, y si no, hasta que Él nos llame a su presencia y después seamos resucitados y llevados con Él. Bien, la venida de Cristo corregirá los errores e injusticias del sistema del mundo. En teoría, todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades ante la ley, la administración de la justicia y el cuidado de la salud, a excepción, bueno, eso era antes de las reformas estructurales del señor Peña Nieto, ¿sí? En el versículo 8 dice: también vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hablamos de paciencia, hablamos de afirmar vuestros corazones y hablamos del por qué. Y estamos viendo señales. La venida del Señor está cerca, lo hemos visto. Lo podemos ver en televisión, lo podemos ver en internet, lo podemos vivir aquí, porque casi todas las predicaciones de mi hermano Aarón y todo lo que vemos ustedes en la televisión, yo no acostumbro ver predicaciones en televisión, ¿sí? Muchas cosas dicen: el Señor está cerca, el Señor viene. Y la pregunta es: ¿estamos preparados? ¿Conocemos a Dios? ¿Sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Muchas veces sabemos lo que Dios tiene para nosotros y casi se lo exigimos, pero ¿sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Habla de paciencia. A través de todas las Sagradas Escrituras se nos enseña que tenemos que vivir a la luz de la venida de Cristo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, era lo que se me olvidó hace rato: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí nos quedamos con el versículo 16. Y el 17, que muchas veces no lo mencionamos, nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no sin pecados, no perfecto en su simetría y en su fisiología, no, pleno en el conocimiento de Dios, preparado para toda buena obra. Y yo le pregunto: ¿cómo se siente en ese sentido? Fue una redundancia, ¿verdad? ¿Cómo se siente en ese sentido, en este aspecto? ¿Estamos preparados para toda buena obra? ¿Cómo nos preparamos? A través de la santidad. Y vea lo que nos dice la palabra de Dios con relación a la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso era la pregunta. Romanos 6:22 nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y yo le pregunto: ¿cómo andamos? Perdón, terminaron, vi que mucha gente estaba apuntando. ¿Terminaron de apuntar? ¿Sí? Bueno. Santiago 5:9 nos dice: hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y yo lo apelo a nuestra imaginación y les digo: ¿qué pasaría si el Señor llega cuando nosotros estamos criticando, vamos a decir? Mira, el hermano se está durmiendo aquí en pleno culto. ¿Sí? Y dice el Señor: a ver, Vicentito, ven para acá. Estás juzgando a tu hermano, te voy a juzgar a ti. ¿Qué pasaría?
Si nos encuentra el Señor haciendo algo que no debemos, ¿sí? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enderezar nuestro camino, ¿sí? Lo que el apóstol estaba diciendo aquí es que uno tiene que tener toda su casa en orden, toda su casa en orden. Tiene que tener todos sus asuntos arreglados antes de que Él venga, porque si no lo hacemos, Él va a ponerlos en orden. A lo mejor el ejemplo fue burdo, pero tenga la seguridad de que se va a dar. Es muy importante que los creyentes seamos conscientes de esta advertencia. Mucha gente piensa, el Señor viene pronto. Pero tienen que sonar las trompetas, tienen que venir los caballos y a lo mejor están desinformados. Y mientras siguen en su vida que no es vida. En el versículo 10 tenemos: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ejemplo de aflicción y de paciencia. Aflicción y paciencia. Y sabemos que la aflicción o la tribulación produce prueba, y la prueba produce paciencia. Pero hay un requisito que tenemos que cumplir. ¿Cuál es ese requisito? Es perseverar. Si tenemos aflicción y la aflicción nos genera prueba, lo que tenemos que hacer es perseverar en el camino de Dios, perseverar en su palabra, perseverar en la oración, perseverar en el amor. ¿Para qué? Para que esto nos dé la paciencia para salir adelante de nuestra tribulación, de nuestra prueba. Si una persona enfrenta la prueba con la debida actitud, se desarrolla de día en día esta constancia, esta perseverancia a toda prueba. Vivirá de día en día más victoriosamente y llegará más cerca del nivel del mismo Jesucristo. Este comentario lo encontré en la Biblia Eastward, es William Barclay, un inglés creo, ¿sí? Me gustó y se los quise compartir. El versículo 11 nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Quién ha leído a Job? Poquitos. ¿Qué impresión tienen de la paciencia de Job? Job era impaciente. El Señor trató con él mucho tiempo para quitarle eso, igual que a muchos de nosotros. Yo era un bárbaro en ese sentido y creo que he mejorado. Pregúntele a mi esposa si es cierto. ¿Sí? Hemos oído hablar de la paciencia de Job. Al leer el libro nos queda la impresión de que este era muy impaciente, y es todo lo que sabemos sobre la paciencia de Job. Al final no dice que se le haya quitado, dice que el Señor lo restauró en su situación familiar. Le restauró riquezas, le restauró familia, restauró todo. Pero lo que nos queda es esto: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor, ¿qué hacía? Se iba al huerto y ¿qué hacía? Oraba, 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 oraba. Y muchos de nosotros apenas sí damos gracias por los alimentos. Y a lo mejor nada más al mediodía cuando estamos con la familia. Si tenemos que comer en el trabajo, a lo mejor no lo hacemos. En el versículo 12 tenemos: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Yo sé que no lo hacen ustedes, yo sé que no lo hago yo, pero también sé que más de uno de nuestros hermanos pequeños en la fe aún lo hace. Esto es para que nosotros lo tengamos presente y podamos decirle no. ¿Sí? Nuestra palabra debería tener tanto valor como si hubiésemos firmado un contrato. Basta decir sí, basta decir no. No tenemos que poner más allá. Pablo nos dice que su sí sea sí y su no sea no. Más de eso, de mal procede. Levítico 19:12, ahí el Señor les mostró al pueblo de Israel al respecto. Dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, y lo firma: yo, Jehová.
yo te digo que no lo hagas. En el versículo 13 tenemos, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y esto me llamó la atención hace ratito que estábamos alabando. No le había puesto atención hasta que estaba preparando esta plática. Era una iglesia que cantaba. La iglesia primitiva era una iglesia que cantaba. Y aquí viene un ejemplo muy importante. Y un ejemplo para aquellos que nos quedamos o se quedan con la boca cerrada. Aquí cuando venimos a alabar, ¿sí? Venimos a alabar al Dios de nuestra salvación, ¿no es cierto? ¿No dice así el salmista? Entonces venimos a alabar, pero a alabarlo con la boca, no con silencio. Plinio, el gobernador de Bitinia, escribió al emperador Trajano en el año 111 después de Cristo para informarle acerca de los cristianos. ¿Y qué creen que les dijo? El que se sienta identificado, que diga amén, por favor. Dijo, tienen costumbre de reunirse en días señalados antes que se haga de día y cantar alternadamente un himno a Cristo como un Dios. Eso hacía la iglesia primitiva. ¿Y nosotros qué hacemos? Muchos hacemos lo mismo, pero muchos que no lo hacen, esforcémonos por hacerlo. En el versículo 14 y 15 tenemos, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, dice salvará. En algunos casos, en el griego antiguo, salvará y sanará son sinónimos en algunos casos, ¿sí? Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Bien, recordemos una cosa, todo lo que hagamos es porque Dios lo permite, todo lo que vivimos es porque Dios lo permite o lo provoca, ¿sí? No todos los enfermos se sanan. A veces cometemos el error de decirle, vamos a orar y el Señor te va a levantar. Nuestra predicación debe ser acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Y Eclesiastés 3:5 nos dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene un tiempo, y hay un tiempo para nacer que nadie pidió nacer, y hay un tiempo de morir que nadie quiere morir, a menos que esté convencido de que le está esperando Jesús allá arriba, ¿sí? Entonces, mi posición personal se las comparto: no engañemos, mejor agarremos la Biblia y digamos, aquí dice que el Señor te está esperando allá, si tú lo aceptas, si tú dices sí creo, si tú entregas tu corazón, ¿sí? No llenemos la tarjeta y te la traemos a la iglesia corriendo para que el sábado mi hermano Santos y toda su pandilla se reúnen a orar allá. No, traigamos la palabra real, viva, eficaz, bien fundada, y decirle, aquí dice. La vida es un proceso que es un ciclo, ¿sí? Comienza y termina. Todos nos vamos a morir, más tarde o más temprano. Lo que tenemos que hacer es estar preparados, no darle falsas ilusiones a aquellas personas que se acercan a nosotros porque tienen miedo de morir. Mejor preparémoslo. No es una clase de ¿cómo se llama, Rosy? Hermana Maite, esa disciplina que influye para bien morir, vaya. Tanatología. No es una clase de tanatología, es una realidad lo que estamos haciendo, y muchas veces lo hacemos mal. El Señor nos dice, predica, lleva la palabra. Tenemos que llevar la palabra, por cruda que sea. Esa es nuestra chamba. Dios tiene un propósito para cada creyente, tanto en la salud como en la enfermedad. Todo lo que vivimos es porque Dios lo permite o lo provoca. Todo. Cuando alguien es sanado de una enfermedad es porque esa es la voluntad del Señor. La Escritura dice, el Señor le levantará, el Señor le salvará. Sí, el objetivo es salvar el alma,
salvar el cuerpo se lo dejamos a los médicos, a los que se dedican a practicar la medicina curativa o preventiva. Nosotros nos queda salvar el alma, esa es nuestra chamba. Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Lo tomé ese versículo para compartírselo, para compartirle mi punto de vista. Habla de profecía, no somos profetas, pero habla de la medida de la fe, habla de la medida de la fe, úsese con la medida de la fe. ¿Y cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué es lo que esperamos nosotros al prepararnos en el camino de Dios? Adoptar la esperanza que nos es dada de llegar al cielo. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo en la medida de nuestra fe. En el versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ponga énfasis aquí. La oración eficaz del justo puede mucho. No le voy a preguntar si usted se siente justo, pero pongamos ahí el énfasis. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios, pero nuestras faltas a nuestros hermanos. Aunque esté mal, desde aquí les ofrezco una disculpa y les pido perdón si a alguno de ustedes le he faltado al respeto, le he dicho una grosería, he hecho algo en contra suya, pero tenemos que hacerlo personalmente. Mi hermano, perdóneme porque dije esto, porque pensé esto, por esto. Sí. A Dios los pecados, a los hermanos las ofensas. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un requisito por ahí, ahorita lo vamos a ver. En la religión judía se tenía la idea que toda enfermedad es consecuencia del pecado, ¿sí? Incluso alguna vez una persona, un hermano de aquí, cuando mi esposa estaba enferma de la columna, que todavía está, pero que era más evidente en esa fecha, ¿sí? Y aparte se le complicó otras cosas por ahí, ese hermano, varón, dijo: hermana, ¿ya confesó sus pecados? ¿Cómo andan sus pecados? Me dijo: fue un accidente automovilístico. Independientemente de mis pecados, están en manos de Dios. Él sabe lo que hago. Los judíos relacionaban siempre el sufrimiento con el pecado, y hasta la fecha en muchos lados. Ahora no lo relacionamos tan mecánicamente, pero sigue siendo verdad que no se puede recibir la sanidad completa del alma, de la mente o del cuerpo hasta que uno se encuentre en paz con Dios. ¿Está usted de acuerdo? No podemos recibir la sanidad si estamos en paz con Dios, ¿sí? Mucho menos la sanidad de la mente o del corazón. Tenemos que estar en paz con Dios, y eso significa ser apartado para Dios, ser santo. ¿Qué significa ser santo? Este es el vocablo, quados. Es un vocablo hebreo que significa apartado para un uso honroso. Santidad es vivir apartados para el uso especial al que fuimos llamados, un pueblo de reyes y sacerdotes adquiridos. Difiero con esto, que piensan lo que Dios piensa y hablan y actúan como Él lo hace. Difiero con esto porque la palabra de Dios dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Por eso difiero, pero en sí, si nosotros nos empapamos de la esencia de Dios, al conocerlo realmente, que es el objetivo de mis pláticas, ¿sí? O de estas pláticas que tenemos cuando yo me paro aquí, es que llegamos a actuar, que lleguemos a comportarnos como el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Quizá no como Él, pero como Él nos ha enseñado realmente, ¿sí? La base bíblica la tenemos en Éxodo 9:6, 19:6, Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, ¿sí? Y este versículo: nuestro eterno Dios es santo, santo, santo. Seguid la palabra con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No lo escribí yo, no lo saqué de internet, está escrito en su Biblia,
como en la mía. Y la santidad, sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un requisito. El versículo 17 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En algunas iglesias, no en esta, aclaro, no en esta, la gente dice, mi hermano Ernesto lo dice muy bien, y hasta con cierta pimienta. Dice: declaro, decreto, acto, ¿qué más? ¿Sí? Yo te ato, yo te destierro, yo no sé cuántas cosas dice la gente. No, no somos nosotros, no es nuestro papel. Nuestro papel es llevar la palabra de Dios, esa es nuestra chamba. Fíjese, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero mire, Elías lo que hizo, Elías era un profeta. Los que van a las células, les es familiar esto, lo acabamos de ver. Elías era un profeta de la aldea de Tisbe, que está en Galaad, y fue y le dijo al rey Acab, fíjese, no le dijo: vengo para decirte que no te voy a dejar llover, porque no. ¿Sí? Vengo de la presencia del Señor viviente. ¿Usted puede estar en la presencia del Señor viviente cuando ora? El Dios de Israel, por su poder, te aseguro que ni lluvia ni rocío caerán en los próximos años hasta que yo dé la orden. Difiero un poquito con la traducción de la palabra de Dios para todos. Dice: hasta que yo dé la orden. No es Él el que da la orden, mi percepción personal. Él es el que lleva la orden, y lo vamos a ver ahorita. Pero todo lo que hagamos lo hacemos por su poder, no por nuestras pistolas, como dicen en el rancho. En Santiago 5:18 dice: más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Dice: más tarde, cuando volvió a orar, ya vamos a terminar, por aquellos que se les cierran los ojitos. Ya, ¿sí? En 1 de Reyes 18:1 dice: más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías, ¿sí? Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Para esos que dicen: yo acto, yo decreto, yo pido, yo establezco, yo no puedo. Es el Señor el que lo hace. ¿Sí? No dice la oración modelo: hágase, Señor, tu voluntad o la mía. En el versículo 19 dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, esto es importante, y otro lo hace volver, pudiera referirse a un hijo de Dios que se ha extraviado, uno de nosotros que podemos caer, o una persona no salva que todavía no ha recibido el evangelio. Por eso es necesario tener la palabra de Dios aquí, en la punta de la lengua, para compartirla con aquellos que no la conocen. Pudiera tratarse de ese caso. Dice: y otro le hace volver, que puede ser usted o yo. ¿Sí? Vea lo que sigue. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hay otro versículo de la Biblia que me llamó la atención. Y diocidentemente dice, bueno, esto lo vamos a ver enseguida. En Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es en relación a. Y yo les pregunto: ¿alguno de ustedes se siente apóstol? ¿O alguno de ustedes se siente profeta? ¿O se siente pastor? ¿O se siente maestro a excepción de los de la escuela bíblica? ¿No? Entonces no les queda más que ser evangelistas. Y evangelistas es llevar el evangelio. Esa es la chamba de nosotros. ¿Sí? Para que esto se pueda dar, para que podamos hacer volver al pecador del error de su camino. Entonces salvaremos de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Y el otro versículo que les decía es que el amor cubrirá multitud de pecados. Y coincidentemente en esta semana que comienza, el mundo festeja el Día del Amor y la Amistad.
Órale, ¿ya es esa hora? Perdón. Ok, vamos a terminar con esto. En esta semana del amor, nomás les voy a dar unas cuantas citas. Primera de Pedro 4:8 nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Pregunto, ¿cómo andamos? Porque el amor cubrirá multitud de pecados en esta semana. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y de eso se trata, de conocer a Dios. El ejemplo de amor más grande lo tenemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero al darnos la posibilidad de llegar con Él. Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y si volvemos a lo que es el entendimiento, alguien, bueno, yo no les voy a preguntar porque perdemos tiempo, ¿qué es propiciación? Y el diccionario nos dice que la propiciación es un concepto de la teología cristiana traducido del término griego hilasterion, que aunque usted no lo crea aquí dice hilasterion, que significa literalmente lo que expía o propicia. Significa también el don que procura la propiciación y también significa el lugar o medio de reconciliación, y habla de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:39 nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí es cierto, pero hay que cumplir un requisito. Cuando decimos, sí creo, nos unimos en amor al Señor Jesucristo, pero el requisito es el arrepentimiento. Y si entramos otra vez con el entendimiento, tenemos que arrepentimiento viene del verbo arrepentir y significa decisión de no lo vuelvo a hacer. ¿Conocemos nuestros pecados? No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Ese es el sentido que debemos darle a nuestro arrepentimiento. Señor, perdóname, me arrepiento de lo que hice, y al rato otra vez, y otra vez, y otra vez. Cuando nuestros pecados muchas veces son sistemáticos. Literalmente significa dejar el pecado atrás, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y la mentira hacia la santidad y la verdad. Eso significa arrepentimiento. Y ya para concluir, le digo, si quiere conocer en verdad a Dios, sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es ser obediente. Y el entendimiento. ¿Sí? ¿Ser obediente en qué? En no tener dioses ajenos, en no hacerse imágenes, en no inclinarse ante ellas. Póngale atención, le voy a hacer una pregunta al final. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Ser misericordiosos. Casadas, están sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras esposas. Tratarlas como vaso más frágil. Esposas, ser la ayuda idónea que Dios hizo. Escudriñar las escrituras. Me faltó uno. Fue una omisión involuntaria, pero funciona. ¿Cuál fue? ¿Quién levanta la mano y me dice cuál fue el que faltó? A la 1, a las 2, a las 3. Faltó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eso faltó, ¿sí? Y eso, si escudriñamos las escrituras, lo tendremos siempre bien presente. ¿Quiere conocer a Dios? Escudriña las escrituras y va a encontrar, alguien dijo que eran como 680 mandamientos que hay en la Biblia. Vamos a contarlos, a ver si es cierto. Que Dios les bendiga.